Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Es en su enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace sobre la predicación de este bonito domingo 12 de junio del 2022. Un consejo: nunca uno debe de callar, sino lanzar siempre un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón, y muchísimas otras bendiciones más. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar contigo y con ustedes cómo debemos de crecer como cristianos. El libro de Gálatas capítulo 3 versículo 11 es muy importante. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las mismas escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero el crecer en la vida cristiana es el resultado de permanecer unidos a Cristo por medio de la fe, y el justo por la fe vivirá. Es una vida de fe lo que te une cada día más y más y más al Señor Jesucristo, y Él te dará una vida abundante. Y sobre todo, porque la ley ninguno se puede justificar para con Dios. Y es evidente porque dice su palabra que el justo por la fe vivirá. Y realmente en el versículo de Gálatas capítulo 3, 11, cita también una parte importante del libro de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y vemos que este versículo dice en Habacuc, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Igual que se habla, este pequeño versículo de Habacuc es tan rico que Dios escribió 3 comentarios en el Nuevo Testamento, como, ¿verdad?, en Romanos 1:17, Hebreos 10:38. Y de ahí vamos a llevar esta prédica sobre el justo por la fe vivirá en Gálatas 3:11. Es una cita de Habacuc de capítulo 2, 4 y el libro de Romanos 1:17. Y en Habacuc 2:4 dice aquí que en aquel cuya alma no es recta, aquella que se enorgullece, ese retrocederá, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos cuya alma, la primera parte de este versículo es: si tú retrocedieras, tu alma no tendría placer en él. Y si lo podíamos comparar en el libro de Hebreos 10:38, que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es muy interesante notar este texto viéndolo en hebreo, sobre todo en el comentario de Habacuc, que fue descubierto entre los manuscritos del Mar Abierto, y es un texto masorético. En su ampliación podemos ver y reprochar a los profetas por su precipitación y falta de fe. Por eso dice que solamente el justo. Cuando hablamos del justo en hebreo es tzadik, que significa correcto, significa inocente o justo, y se usa con referencia a una persona o también a una cosa examinada, y sobre todo en las cuales se deben de hallar en buenas condiciones. Realmente el carácter del hombre bueno, en contraste con el hombre malo, habla sobre esta primera parte del versículo, el justo. El siguiente punto es la fe. En hebreo podemos decirlo que es emuná, que significa constancia, que significa confiabilidad o fidelidad. Y de esto nos enseña de cómo podemos nosotros describir la relación de uno como nosotros con Dios.
La confianza en Dios emana la seguridad de que Dios nos guiará, Dios nos protegerá, Dios nos bendecirá, pero sobre todo aquellos los que cumplen su voluntad. Aquí en el libro de Habacuc afirma que el que vive por una fe sencilla y sobre todo que confía en el Señor, dice su palabra, será salvado. Pero el alma que se enorgullece por su propia perversidad y orgullo obstinado, eso es pecado. Y el pecado, dice, la paga del pecado es muerte, perecerá. Donde el texto masotérico dice que su, que significa fidelidad, mi fidelidad siendo Dios mismo el que habla, en Hebreos 10:38 es una cosa importante, habla sobre los manuscritos que no están el su ni el mi, porque si no modificaban puntos de la fe. Y nosotros podemos que este texto masotérico se basa en grandes verdades, pues una persona dice vivirá y será aceptada a la vista de Dios por su confianza, por su fidelidad para con Dios, y se basa en la fidelidad de Dios en su trato conforme a sus hijos. Y es probable que en cada uno de esos textos se deba de ver, ¿verdad?, las letras hebreas de Waw y Yos. Realmente estas letras parecieran prácticamente idénticas, pero no lo son. Son sufijos de emuar. Waw significa su y Yos significa mi. Y aunque este versículo se refiere al que debido a su fe en el Señor, ¿verdad?, serían salvados por medio de los caldeos y encontrarían paz a pesar de que Judá fuera destruida. Si vemos el versículo, anuncia una verdad que es aplicable en todos los tiempos, hasta el día de hoy. ¿Qué importante es esto? Pablo emplea esta declaración del Antiguo Testamento como el tema de una disertación sobre la justificación por medio de la fe. Y si vemos el libro de Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice, y como está escrito, mas él por la fe vivirá. Podríamos nosotros demostrar que todos los que dependen de las obras de la ley para la salvación están bajo una maldición, porque no tienen fe. Porque todos los que dependen de estas obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y cuando Pablo cita este texto, que es la fe y no la ley, proporciona ahí la palabra justificación. Y de ahí podríamos ver una afirmación del libro verdaderamente de Habacuc, que significa el hombre recto, el hombre humilde, el cual avanza por fe y sobre todo está confiado sobre todo en la providencia de Dios. En contraste, podemos ver que cuya alma se enorgullece y que duda de la sabiduría y la justicia de la forma en que Dios trata a los hombres, ¿verdad?, no procede por medio de la fe. Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, la persona pecadora, asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Podríamos platicar en otras palabras que el hombre que es justo es el que procede con fe. Sin embargo, cuando Pablo cita a Habacuc, lo hace
para poder demostrar que el hombre que procede con fe es un resultado de su fe y será considerado justo, así como Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. También debemos de saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la misma escritura nos previene de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles y dio de antemano la buena nueva a este Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo de que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo por eso declara que la fe es el requisito previo y básico para ser aceptado por Dios. Y por eso debemos de estar practicando lo siguiente. Quiero platicar de unos puntos importantes. 6. Primero, debemos nosotros diariamente conversar con Dios. ¿Qué significa conversar? Orar. La oración es la conversación que se puede tener con Dios y debe de ser diariamente. Porque dice su palabra: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En otras palabras dice: ustedes que permanezcan en mí y en mis palabras pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Segundo punto es: debemos nosotros diariamente leer la Biblia. Y sería bueno que el momento de que estemos orando, que podamos ver en la Biblia nos habla que deben de ser 3 veces al día, también podamos leer la Biblia cada día 3 veces, porque dice la palabra que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y sobre todo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, deja al descubierto los pensamientos y deseos más íntimos. Y realmente la palabra de Dios, que es viva y poderosa, ¿verdad?, dice que penetra entre el alma y el espíritu y en todo tipo de articulación. Podamos por eso el tercer punto, confiar en Dios para cada problema. Dice su palabra y debemos de llevarlo en práctica. Que cada uno de nosotros, cuando tengamos problemas, echemos toda nuestra ansiedad en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el cuidado de nosotros. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti, amigo, amiga y hermano. Por eso es necesario que aprendamos que todo ser humano debe de congregarse en una iglesia cristiana. Se debe de congregar con el pueblo de Dios. Y su palabra dice que no debemos de dejar de congregarnos, porque muchos tienen la costumbre los domingos que dice al fútbol, que hice con la familia, que es primero es Dios, después es Dios y al último es Dios. Y dice la palabra: exhórtalos. En tanto más cuando ya se acerca el día que viene el Señor Jesucristo por su iglesia. Por eso debemos pensar en maneras de cómo nosotros debemos de motivar unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y sobre todo no dejar de congregarnos en la iglesia, porque es una manera de que nosotros conozcamos cada día más a Cristo, tengamos, ¿verdad?, esa relación como hermanos y podamos ayudarnos los unos a los otros como el deseo de Dios. Y como lo hacen algunos, dice: animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regresa del Señor Jesucristo regresa, que significa la segunda venida. Quinto, debes tú comunicar la palabra a otros.
habla a otros de Cristo. Un ejemplo, Jesucristo se acercó y les empezó a hablar y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y sobre todo, enséñalos a cada uno de ellos que guarden todas las cosas que yo os he mandado, porque de esa manera yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es esto: enseñar a los nuevos discípulos, enseñar a la nueva gente a obedecer todos los mandamientos que les ha dado el Señor Jesucristo y que ha dejado. Y la seguridad que cuando nosotros logramos hacer esto, logramos que el Señor esté con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Termino con esto. Lo más importante de todo, el obedecimiento, la obediencia. Cada uno de nosotros debemos de obedecer a Dios en todo momento a momento. Dice su palabra en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y sobre todo y los guarda, ese es el que me ama verdaderamente. Y el que me ama, dice, también será amado por mi Padre, y yo también, Jesús dice, te amaré, y sobre todo me manifestaré a ti. Yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ustedes. Querido hermano y amiga, dice en las Escrituras, y en las Escrituras se nos exhorta a que estemos congregándonos regularmente. Lo dice Hebreos 10:25, que todo cristiano debe de tener ese fuego. Y cada cristiano que verdaderamente busca al Señor son como brasas de carbón, aquellas que arden, sobre todo más cuando se están congregando, cuando permanecen juntos. Pero si no lo hacemos así, nos apagaremos como esas brasas sin nos apartarnos o separamos de ello. Por eso dice su palabra: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino debemos animar. En otras palabras, animar a tu familia primeramente. Porque si tú deseas, lo mejor que podemos tener es que toda la familia conozca a Cristo. Y debemos de animarlos los unos a los otros. Sobre todo cuando la segunda venida del Señor Jesucristo ya no tarda. Por eso es necesario que te congregues en la iglesia donde Dios te ha puesto. Te animo a que te congregues y sobre todo busca cómo edificar tu vida con su palabra. Y sobre todo comparte la palabra a todos, porque el mandamiento del Señor nos dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso de esa manera tú vas a tener compañeros cristianos en el amor de Dios. Y sobre todo, Dios te ha puesto para adorar y edificar en su palabra, como también para estrechar vínculos de compañerismo cristiano en el amor. Un consejo te quiero dar. Por eso uno no debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y esperanza para tu vida y tu corazón. Nos puedes ver, oír y seguir en Semillas de Fe, un grito de ayuda
Pero me gustaría que sobre todo se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Este enlace es para ti y para todos los que necesitan ayuda en su vida. Y el propósito es de ayudarte con consejos bíblicos, con estudios bíblicos de cómo tú puedes salir, ¿verdad?, de esa mala manera de vivir y recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También mi deseo es que nos puedas visitar en Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que le pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.